milagro del Tepeyac es un milagro que cambió por completo la historia del continente, de la evangelización. ¿Qué le respondería a esos cristianos protestantes que le dirían a usted que está idolatrando una imagen? Padre, ¿la Virgen de Guadalupe es dogma de fe católica? Hablando acerca de la Virgen de Guadalupe, Juan Miguel Zunzunegui dice que la Virgen de Guadalupe básicamente ha vuelto a los mexicanos humildes, pero humildes en el sentido como un mexicano agachón. Me encantaría escuchar su respuesta. Y por eso es que la inmensa mayoría del pueblo mexicano no sabe que tiene una enorme cantidad de mártires, ¿no?, de héroes, y que probablemente muchas de las familias de ellos tengan algún que otro que haya muerto o haya defendido su fe, incluso a costa de su propia vida. A ver, el cristiano debe ser pacífico, no pacifista. Son cosas distintas. Es que hoy todo el mundo se volvió masón. O sea, hoy ya no hace falta ser masón, me parece, porque no tiene mucho sentido. Es como que la sociedad es masónica. El Señor con la vida, con la palabra, tu misma sangre te purificará. Yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que está dando la batalla más importante de todas, que es la batalla espiritual. Yo creo que toda batalla política es espiritual, mas no toda batalla espiritual es política. Eso lo escuché el otro día y me gustó. Estamos hoy con el padre Javier Olivera. ¿Cómo estás, padre? Muy buenos días, buenas tardes, Ignacio, Leonardo, gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Aquí en Estados Unidos, California, San Francisco. Excelente, padre. Un gusto, padre. La verdad soy gran seguidor de su contenido y muchos seguidores de nuestro contenido nos están poniendo, por favor, inviten al padre Javier. Y ya me metí más a conocer un poco más de su trabajo, padre. Hay Pero mucha no hay gente, nada como... mucha gente engañada, entonces, qué bueno, me alegro. No hay nada como escuchar de primera fuente las cosas. Por eso le quiero preguntar, padre, en muchas o pocas palabras, ¿quién es el padre Javier Olivera? Sacerdote católico apostólico romano, 48 años, vivo en San Francisco, California, estoy trabajando aquí hace casi año y medio, de Boca Juniors Argentina, el club de fútbol, del país que ganó la última Copa Mundial, por cierto, también en la selección nacional, el Mundial. Pertenezco a una congregación muy pequeña llamada San Elías, es misionera, hacemos trabajos misioneros en dos ámbitos muy concretos, que es la apologética y la contrarrevolución cultural católica, y después las misiones adyentes, esto es ir a lugares donde no hay cristianos a evangelizar, ¿no? O a lugares donde había cristianos pero ya se han olvidado del catolicismo, ¿no? Más o menos como en muchos países pasa. Y ¿qué más? Soy abogado. Antes de ser cura cometí ese pecado, digamos. Después entré al seminario y me doctoré en filosofía y después con el tiempo me doctoré en historia. Así que más o menos un resumen. Padre, ¿cómo pasas de ser abogado a ser sacerdote? Es algo que me interesa muchísimo. Porque, bueno, hay un dicho en mi país que dice: serás lo que debas hacer o serás abogado, ¿no? O sea, lo que debo hacer. Bueno, en su momento yo no sabía bien qué estudiar. Terminé el colegio y empecé con varias carreras: administración de empresas, psicología, sociología, letras, y finalmente terminé con abogacía. Mi padre es militar retirado y es abogado también, y entonces, bueno, me metí en eso. Y estuve de novio 5 años y medio con una chica muy, pero muy buena, la que me convirtió a la fe católica, a la práctica. Por lo menos yo era bautizado, había tomado los sacramentos, pero no practicaba la fe hasta los 19 años prácticamente. Y conocí una chica católica que sabía defender su fe. O sea, para que ustedes se den una idea, la primera pregunta mía fue: ¿cómo es eso de que no se puede tener sexo antes del matrimonio? Así empezó la comparación, como para romper el hielo, digamos, ¿no? Bueno, y me dio una fundamentación tan pero tan clara y tan precisa desde el punto de vista incluso de orden natural, que me quedé como pasmado. Y entré poco a poco, bueno, me quedé prendado de esa chica, nos enamoramos, empezamos a salir, nos comprometimos a los 3 años. Y cuando estábamos comprando cosas para el matrimonio, viajamos a México, de hecho, a comprar cosas en Puebla, Talavera Poblana y un montón de cosas más para la casa. A los 3 años y medio nos comprometimos y poquito tiempo después su hermano más grande, muy amigo mío, entró al seminario. Un chico brillante, traductor público francés, súper culto, normalísimo, profesor de letras. Bueno, para mí fue un golpe grande. Y a partir de ese momento, estoy resumiendo al máximo todo, ¿no? Empezamos a pensar, tanto ella como yo, la posibilidad de ser sacerdote o religiosa.
Como no estábamos decididos, dijimos, bueno, sigamos de novio, total, estábamos llevando un noviazgo muy lindo. Y, ¿por qué? Porque estudiamos los dos estudiamos abogacía, leyes. Bueno, la cuestión es que terminamos la carrera, la universidad, después de 5 años y medio de noviazgo, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿O nos casamos o qué? Así que nos tomamos un par de días para decidir, cada uno por su cuenta, obviamente que es una decisión muy individual, y cada uno de los dos decidió la vida religiosa. Así que yo entré al seminario, ella entró al convento, es monja hace muchos años en Francia, así que así fue un poquito la historia. Y ahí abandoné la profesión de abogado, ya estaba trabajando ya graduado como abogado, y entré al seminario. Así fue un poquito la historia. Wow. Mm, Qué Muy buena historia, interesante padre, esa qué buena parte de ser historia. abogado. Igual que Anacleto González Flores. correcto, exactamente. Anacleto fue al revés, fue seminarista primero y después se dio cuenta que lo suyo no era el sacerdocio, entonces dejó el seminario y entró a la universidad y se graduó como abogado. Ujú. Justamente aquí tengo un libro de Anacleto González Flores. He estado aprendiendo mucho de su forma de pensar, de los escritos que tenía en el periódico La Palabra, me parece se llamaba. Mm. Maravillosos, y ahorita vamos a tocar ese tema. Padre, le quería preguntar, investigando un poco sobre su trabajo, me di cuenta que la única cuenta de Instagram que sigue es el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y me llevé la sorpresa de que es un santuario que está en Estados Unidos, en Wisconsin, si no me equivoco. Correcto. No sé si me puedas platicar qué significa ese santuario para usted y qué significa la Virgen de Guadalupe. Bueno, empecemos por el final, que es lo más importante. La Virgen de Guadalupe es el milagro americano. Cuando digo americano, digo de todo el continente americano, porque acá los gringos dicen americanos solamente los que están en Norteamérica, en Estados Unidos. Todos somos americanos porque todos somos parte del continente. Pero ese el gran milagro de la conquista, de la evangelización de América, cuando uno estudia la historia de la evangelización y conquista de América, esa historia no se entiende, mucho menos la historia de México, ¿no? Sin la irrupción agresiva de Dios en la historia, sobre todo de la Madre de Dios en México. Un momento donde no se convertía ni un azteca, y así lo escribe ni más ni menos que Fray Zumarra, que era el obispo de Ciudad de México, en lo que se conocía como Ciudad de México, Nueva España, ¿no? Antiguamente. Si acá no pasa algo pronto, le escribe a Carlos V, creo que ya por 1528. Si acá no pasa algo pronto, tenemos que volvernos todos a España, porque los mexicanos eran inconvertibles, esa era una realidad. Antropófagos, incestuosos, sodomitas, o sea, demoníacos, ¿no? Y bueno, pasó algo, que fue el milagro de Guadalupe. No es el tema de la devoción para nada más que el rosario para las viejitas. No. El milagro del Tepeyac es un milagro que cambió por completo la historia del continente, de la evangelización. No solamente por la tilma milagrosa, sino por los milagros que hizo después esa tilma y la cantidad de indios que se convierten en masa y que antes eran inconvertibles. Entonces, ¿quién es la Virgen de Guadalupe? Para mí, bueno, es la emperatriz del continente entera, que tiene un santuario ahora en México y tiene un santuario en Estados Unidos. Lo resumo al máximo. El cardenal Burke fue obispo de La Crosse. La Crosse es una diócesis en Wisconsin, que es un estado que está al norte de Estados Unidos, cerquita de Canadá, ¿no? Y armó un santuario hermosísimo, un santuario hermanado con la Basílica de Guadalupe en México, y consiguió todos los títulos de parte del Vaticano. Entonces hay un santuario de Guadalupe en México, que es el original, con la tilma y todo, y el santuario hermanado en Estados Unidos. Lindísimo, muy parecido a la Basílica Antigua de Guadalupe, que a mí me gusta mucho más que la moderna, ¿no? Que la que está actual. La antigua Basílica de Guadalupe, la histórica Basílica de Guadalupe, que está, si uno va ahora al Tepeyac, que está al lado, el antiguo templo, es preciosísimo. Bueno, y esto se encuentra, entonces, el Estados Unidos se encuentra arriba de una montañita muy hermosa. Muchísima gente va sobre todo los fines de semana, y el cardenal Burke me nombró a mí capellán para el pueblo hispano de este santuario. Entonces, por más que yo resido en San Francisco, viajo una vez cada mes y medio, viajo allí estoy unos días haciendo la misa, confesando, dando conferencias, haciendo videos también para el santuario, y después regreso de vuelta para acá, para San Francisco. Así que es un lugar que si algún día están por ahí cerquita, vale la pena visitar.
Increíble, padre. Oiga, padre, una de las cosas las cuales a mí me sorprenden bastante es el hecho de que el catolicismo, número uno, que usted lo defienda de tal manera, en un país como Estados Unidos, el cual es principalmente protestante, si no me equivoco. Y me gustaría preguntarle a usted, padre, ¿qué le respondería a esos cristianos protestantes que le dirían a usted que está idolatrando una imagen? Bueno, a ver, en realidad la idolatría de imágenes es uno de los tantos caballitos de batalla que tienen los protestantes cuando te quieren criticar la fe católica. Es más que nada por ignorancia, más que por otra cosa. Ellos se basan en algunos textos del Antiguo Testamento que interpretan siempre mal. ¿Por qué? Porque los textos típicos del Antiguo Testamento es que no tendrás que otros dioses, no adorarás imágenes y qué sé yo, se refieren ni más ni menos que a aquellos, en el contexto del texto de los dos textos del Antiguo Testamento, aquellos judíos que estaban tentados en el exilio, todavía en la diáspora, sin todavía llegar a la tierra prometida, en adorar imágenes de dioses falsos, de, pongámosle, Palas Atenea, Afrodita, Baal o quien fuera, porque al final de cuentas uno, como le pasa a un católico que se va a un país pagano, y puede terminar mundanizándose, y puede terminar haciendo estupideces tipo tarot, reiki, mindfulness, yoga y cualquier idiotez que andan de vuelta, que la gente compra cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces algo parecido le pasaba al pueblo de Israel, que no se postraran ante imágenes. Sin embargo, también en el libro, por ejemplo, del Éxodo del Antiguo Testamento, Dios mismo es el que le manda a los judíos a hacer imágenes. ¿Cómo? Y cuando hacen el Arca de la Alianza, por ejemplo. Les manda a hacer ángeles, por ejemplo, imágenes. O sea, cómo es la cosa? No, no, no. Bueno, ¿qué sucede entonces? Muchos protestantes, que repiten como loro, por cierto, ¿no? Algunas frases bíblicas, cuando se encuentran con este tipo de respuestas, pero como, entonces las imágenes a las que no hay que adorar no es la imagen. Tampoco un católico, por cierto, tampoco uno adora la imagen. Uno sabe que es un pedazo de yeso, sabe que es una pintura que tiene pigmentos y cuadros. Yo cuando beso la foto de mi madre, sé que ese pedazo de papel, o ese celular, o lo que sea, no es mi mamá. Es un signo que evoca a mi abuelita que está muerta. O que evoca, no sé, qué sé yo, a mi madre, mi padre, mi hermano. En fin. Pero como el ser humano, dice Santo Tomás, no podemos pensar sin imágenes, incluso imágenes mentales, ¿no? Bueno, usamos las imágenes sensibles para remontarnos a las realidades que no están presentes. Lo mismo le diría a un protestante que dice no hay que tener imágenes ni nada. Ok, entonces a esos protestantes, sobre todo estadounidenses, que tienen un billete de $1 con la cara de Abraham Lincoln o lo que sea, habría que decirme, usted está idolatrando porque lleva una imagen ahí y le gusta la imagen, sobre todo de color verde. Bueno, en fin, hay muchos modos de responder rápido. Yo, si alguien quiere rápidamente y no tiene tiempo para leer, le aconsejo, si quieren, que miren los videos del padre Luis Toro, un cura venezolano que hace muchos años viene dedicándose a la apologética antiprotestante, sobre todo usando nada más que la Biblia. El padre Luis Toro en ese tema es muy, pero muy bueno y ha convertido a muchísimos protestantes que estaban de buena fe por ignorancia en esas sectas, ¿no? Padre, ¿la Virgen de Guadalupe es dogma de fe católica? No, no es dogma de fe católico, no. ¿Me puedes explicar cómo funciona, cómo lo ve usted? Sí, a ver, primero para ser bien precisos, hay que ver primero qué es un dogma. ¿Qué significa la palabra dogma? Dogma es una verdad revelada por parte de Dios, o propuesta para la aceptación pública de parte de la iglesia como depositaria de las promesas de Cristo, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Un dogma de fe, respecto de la fe o de la moral, puede ser también un dogma, es, por ejemplo, la doble naturaleza de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna, que se hace hombre. Por eso no es un hombre cualquiera como nosotros. Es hombre y es Dios al mismo tiempo, ¿no? Un dogma de fe también es que María Santísima, la Virgen Santísima, fue virgen. Es decir, no tuvo contacto carnal, sexual, con un varón, ni antes, ni durante, ni después del parto. O sea, es virgen. Un dogma en cuanto a la moral, algo que está cerrado, quiero decir, algo que ya está definido, ¿así? Es que la vida humana es inviolable desde el punto de vista de la justicia, salvo que haya justicia. O sea, que uno no puede violentar la vida humana injustamente. O sea, ¿qué significa? Que yo no puedo
matar a un niño, a un bebé, no puedo, si en una guerra a veces no me queda otra opción que, bueno, defenderme del enemigo o la legítima defensa, pero eso no es ni siquiera pecado contra el quinto mandamiento, es legítima defensa. Un dogma de moral es, por ejemplo, que la mentira, el dogma moral es un mandamiento, la mentira siempre es pecado, ¿no? Sea grande o sea pequeña. Lo mismo que, bueno, en fin. Ahora, porque son revelaciones públicas de parte de Dios, los mandamientos, por ejemplo, o han sido definidos de esa manera por la iglesia, depositaria de las promesas. Bien, la aparición de María Santísima en el Tepeyac, la tilma de San Juan Diego, la aparición de la Virgen de Fátima, lo que fuere, ¿no? Son, al final de cuentas, apariciones privadas que la iglesia reconoce como algo cierto, verdadero, por la cantidad de milagros que se hizo y todo. Pero no forman parte de la revelación. Dios no reveló eso de modo público. La revelación termina con la muerte del último apóstol, que es quien termina. Algunos escriben los evangelios, otros no escriben nada, pero se mantiene con la tradición, con T mayúscula de la iglesia, que muere con la muerte del último apóstol, San Juan. Pero todo lo demás es propuesto para creer. Todas las cosas que no son dogma, pero no son parte de la revelación pública. Por lo tanto, si yo no creo en la Virgen de Guadalupe, por diversos motivos, no creo porque nací antes de 1531. O sea, Santo Tomás no conoció nunca a la Virgen de Guadalupe desde 1200, pero no por eso dejaba de ser católico. O yo nací después de 1531, la aparición de la Virgen, ¿no? Pero, qué sé yo, no sé, no me llama, no la conozco. Por ejemplo, no la conozco. Vivo en Indonesia, soy católico de Indonesia, y nunca nadie me habló de la Virgen de Guadalupe. No tengo por qué conocerla tampoco, porque no forma parte del catecismo. O la conozco, pero, ¿saben qué? No me llama mucho la devoción. No dejo de ser católico por eso. Porque no es una revelación pública. Así como rezar el rosario. ¿Es pecado no rezar el rosario? No es pecado, porque no hay un mandamiento que usted debe rezar el rosario. ¿Es bueno? ¿Es conveniente? Claro que sí, seguro que sí. Pero no es que yo dejo de ser católico porque no rezo el rosario. Sería un disparate. Jesús nunca rezó el rosario. Padre. Más Leo, que lleve a hacer otra pregunta yo. Nosotros dos somos orgullosamente guadalupanos. Somos mexicanos, de hueso colorado. Y nos fascina leer, es una de nuestras pasiones, nos gusta leer, nos gusta aprender. Yo recientemente estaba leyendo un libro acerca de, pues, los mitos que nos llegó a contar el sistema educativo, así como el gobierno mexicano a través de la historia. Cosas como el odio y resentimiento en contra de los españoles. El libro que leí es acerca de, bueno, lo escribe Juan Miguel Zunzunegui, un historiador bastante reconocido en México. Y en el libro de los mitos que nos dieron traumas, él habla acerca de un tema que a mí no me pareció nada. No me gustó nada acerca de cómo él abarcó ese tema, y es el tema de la Virgen de Guadalupe. Hablando acerca de la Virgen de Guadalupe, Juan Miguel Zunzunegui dice que la Virgen de Guadalupe básicamente ha vuelto a los mexicanos humildes, pero humildes en el sentido como un mexicano agachón. Así se expresa él. Un mexicano sumiso, un mexicano que no se atreve a voltear hacia enfrente y que está siempre mirando hacia abajo. Así que me encantaría que usted escuchar su respuesta acerca de cómo abarcaría este tema con Juan Miguel Zunzunegui, porque a mí me pareció horrible la manera en la que él se expresa de la Virgen de Guadalupe. Bueno, evidentemente debe tener algún trauma no resuelto con ese tema o con su madre o con quien sea, pero basta conocer un poco la historia de México para decirle a un cristero de la década del 20, del siglo XX, que eran sumisos. Es que no solamente eso, sino que iban al frente gritando "Viva Cristo Rey" y María Santísima de Guadalupe. Entonces basta con mostrarle un poco la historia de lo que fue el pueblo mexicano hace 100 años justamente. Estamos ahora recordando los 100 años de la contrarrevolución cristera, para decirle que justamente contra, como se decía en Roma, ¿no? Contra facta non sunt argumenta. Contra los hechos no hay argumentos. Bueno, aquel que me diga que un mexicano fue sumiso me tiene que borrar de un plumazo los 3 años de guerra cristera, ¿no? Que no solamente no fueron sumisos, sino que al contrario, se levantaron para derrocar a un tirano como era el Masón de Calles. Pero bueno, hay gente que habla por hablar también, ¿no? Padre, justamente es el tema que queríamos que nos ayudaras a entender un poco más. Creo que existe, no creo, estoy seguro que existe un gran desconocimiento, inclusive aquí en México, acerca de la guerra cristera.
Simple y sencillamente por el sistema educativo que tenemos. En el sistema educativo de hoy, la guerra cristera no se toca en más de 5 páginas en todos los años de la educación y se toca muy por encimita. No menciona lo que acabas de decir, que Plutarco Elías Calles era un masón, anticatólico, antimexicano, y las razones verdaderas de la guerra cristera casi pintan a los cristeros como fanáticos que querían que la iglesia gobernara el país. Es decir, manipulan mucho la verdad. Me encantaría que pudiéramos desmenuzar un poquito, como si fuera una cebolla, ir desmenuzando, quitándole capas, para que nos expliques qué fue la guerra cristera y por qué sucedió. De la cristiada para mí es difícil porque es como hablar de aquella cosa que uno más ama, digamos, ¿no? Es como hablar de la mamá, qué sé yo, no sé, es muy difícil resumirlo. Yo tengo 48 años, hace 30 años que conocí el tema de la cristiada, como tenía creo que 18 años. Lo conocí justamente porque fue una conferencia sobre Anaqueto González Flores, de un cura jesuita de los buenos, de los leales, digamos, a la compañía de Jesús, muy bueno, que fue el padre Alfredo Sáenz, ¿no? Cura argentino, pero que conocía muy, muy bien el tema de la cristiada. Y me acuerdo que me deslumbró la historia de Anacleto, que por cierto, si algún mexicano está escuchando y no sabe, es el patrono del laicado mexicano, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué me metí en el tema y qué es? Me metí en el tema porque con esta chica con la que yo les contaba recién antes, con su madre y con un primo suyo, viajamos a México por primera vez en mi vida, con mis 19 años, porque yo había leído un poco del tema de la cristiada, quería conocer México, toda la parte colonial, que siempre me encantó el arte, la arquitectura. Bueno, fuimos a México y a Ecuador un mes entero en total. Y ahí, estando en la Catedral de Guadalajara, yo quería visitar la tumba de Anacleto, que la visité, no ahí, sino en una parroquia que está cerquita, y quería visitar la tumba de Francisco Orojo Jiménez, que fue el gran arzobispo de Guadalajara en el tiempo de la cristiada, que está enterrado en la catedral, por cierto. Cuando salgo de la catedral, 19 años más o menos, me encuentro con un joven, así como la edad de ustedes, y me pueden conversar. Yo estaba fumando, me acuerdo un cigarrillo, me acuerdo en aquella época, y me dice, ¿qué estás haciendo? No, yo soy argentino. Y sí, güey, ¿qué andas haciendo por mí? No, vine a ver los lugares de los cristeros. Mande, me dice. De los cristeros, la cristiada. ¿Qué es eso? Me dice. Bueno, entonces dije, este un trasnochado, pobrecito, no conoce mucho de su historia patria, ¿no? Debe ser que el pobre no tuvo una buena educación. Media hora después, hablando con una señora más grande, lo mismo. Cristiada, ¿qué es eso? Me dice. O sea, para que la gente ubique, en Guadalajara, o sea, el epicentro de la cristiada. Bueno, y ahí me enteré que muchísimos mexicanos, la mayoría, no tienen la menor idea, salvo que lo haya recibido por tradición oral, por su familia, porque tuvo un abuelito cristero, un tío abuelo, lo que fuere. La gran mayoría no sabe nada. ¿Por qué? Por el silencio que hubo de la cristiada. O la tergiversación de la historia en México. Bueno, ¿qué es la cristiada? Si tuvieras que resumirlo así, como si fuera con inteligencia artificial, brevemente, rápidamente. Yo hice mi tesis doctoral fue sobre ese tema, ¿no? Entonces fueron años de estudio. Tengo una biblioteca entera nada más que de eso. Es un movimiento contrarrevolucionario contra un gobierno tiránico de un presidente que fue Plutarco Elías Calles, un tipo miserable, pero que en realidad explota con él en el año 1926, pero que ya viene de décadas anteriores, incluso de la época del Indio Calles y compañía, ¿no? Los gobiernos masónicos previos a la cristiada. Pero explota porque a mitad del año 1926, Calles plantea una ley penal, se conoce como la ley Calles en la historia, la ley Calles, que termina queriendo regular la vida religiosa, y cuando digo religiosa es católica, porque en aquella época eran todos católicos prácticamente, termina queriendo regular la vida religiosa católica en México. Por ejemplo, te obligaban a que no existiera matrimonio católico, los bienes de la iglesia pasaban a ser parte de la administración pública, o sea, gobernados por el Estado. No se podía hacer ningún tipo de profesión pública de la fe. Mostrar un rosario en la calle a la vista de otra gente, o que un cura esté vestido de sotana era un delito penal. ¿Qué más? Se prohibía la catequesis en las escuelas, aún escuelas católicas, ¿no? Porque eso era adoctrinamiento. O sea, se intentaba recluir al catolicismo, a la sacristía, a la vida privada. Era una especie de ley laicista, horrible, nefasta, hace 100 años, no ahora. O sea, hace 100 años. Ahora todos somos todos masones ahora. Pero en aquella época todavía era un poco mejor la cosa.
Bueno, la cuestión es que el pueblo mexicano se levanta, primero pacíficamente y a su vez legalmente, recursos de amparo, firmas, después pacíficamente y a su vez ilegalmente con boicots, etcétera, hasta que finalmente no queda otra opción que el levantamiento violento, que es la resistencia violenta. Todo eso está enmarcado en la teología católica de siglos, desde San Agustín en adelante. Uno puede levantarse contra un gobierno tiránico, es más, hasta uno podría hasta derrocar al tirano, hasta matarlo al tirano, ¿no? Bueno, lo cierto es que el pueblo mexicano se levanta contra el gobierno de Calles. Estoy resumiendo todo. Son 3 años de lucha, de pelea. Laicos, gente laica como ustedes, no que eran militares. Laicos, civiles, que se levantan a pelear contra el gobierno de Calles para defender la fe. Y después de 3 años de lucha, terminan ganando ellos la guerra desde el punto de vista bélico, pero tanto el Estado mexicano como Estados Unidos y la jerarquía eclesiástica llegan a un acuerdo, a unos mal llamados arreglos, que hacen que los católicos depongan las armas y después de eso se hace una especie de pacto de silencio que no está escrito, pero casi por 50 años ni la iglesia ni el gobierno iban a tocar el tema de la cristiandad, supuestamente para pacificar la cosa. Eso hizo que a final de cuentas no estuviese silenciada ese periodo histórico, sino que fuese tergiversado por los gobiernos masónicos laicistas posteriores, y por eso que la inmensa mayoría del pueblo mexicano no sabe que tiene una enorme cantidad de mártires, ¿no? De héroes, y que probablemente en muchas de las familias de ellos tengan algún que otro que haya muerto o haya defendido su fe, incluso a costa de su propia vida. Eso es un poco la cristiandad. Padre, antes de por qué pasó, hablar un poquito de los masones, hablar de Anacleto, me gustaría preguntarle, si tuviera que decir sí o no, ¿cree que los católicos ganamos la guerra cristera o perdimos? No, yo creo que ganaron. Totalmente. Totalmente. Ganaron desde el punto de vista bélico y después ganaron desde el punto de vista de los mártires, ¿no? ¿Y los acuerdos dirías que fueron buenos para No, los nefastos. No. Los acuerdos fueron nefastos. Fue algo que logró la paz, sí, pero a costa de entregar las armas de una guerra que se venía ganando, ¿no? Pero ¿por qué digo que ganaron? Porque así como cuando uno mira a Jesucristo en la cruz, uno dice, a ver, a veces uno está acostumbrado a eso, ¿no? Uno es cristiano, somos católicos, miramos al Señor, bueno, ok, en la cruz. Pero si viniera un marciano y dijese, ¿vuestro Dios es eso? O sea, y no conociera nada. A ver, ustedes están reinando de lo oculto a un hombre que murió como un esclavo atravesado por 2 palos. O sea, no hay nada más derrotista que un hombre semidesnudo clavado en la cruz. Pero ¿cómo ustedes dicen que ese es el rey? Bueno, ahí está la gran paradoja del cristianismo, como decía Lewis, ¿no? O sea, la cristiada termina haciendo que México gane por aquello que dice Tertuliano, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En el seminario, por ejemplo, de la Arquidiócesis de Guadalajara, hoy por hoy hay el triple de vocaciones o el cuádruple de las que había ya en tiempos de la cristiada. ¿Mm? O sea, no significa que por eso hay que fomentar las guerras para que maten más cristianos, porque de ese modo entonces mejor. No, pero si uno pregunta, claro, con el diario del lunes somos todos profetas, dice el dicho, ¿no? Ahora, lo cierto es que México, después de la cristiada, terminó, aunque incluso hasta clandestinamente, recordando esta historia épica que tuvo México. Sí, con el tiempo después se fue perdiendo, al punto tal que, como decíamos hoy ahora, que muchísima gente ni sabe, o los que saben quizás saben una historia prostituida, tergiversada por parte del gobierno que te lo quiso cambiar diciendo que son unos locos fanáticos que querían tomar el poder. Mentira, eso es falso. Eso es falso de toda falsedad. No eran ni fanáticos ni querían tomar el poder, simplemente querían defender su propia fe y querían que les permitiesen rezar misa pública, ir a su iglesia que no fuera un establo, literalmente un establo, o una cárcel, o un prostíbulo, literal, todo esto. Pero bueno, ahora, son como las cosas que hace Dios, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si no? Historia contrafáctica. ¿Qué hubiese pasado si los cristeros no hubiesen aceptado los acuerdos o si la iglesia no hubiese propuesto al gobierno estos acuerdos?
Bueno, no se sabe, es como decir, como decía Voltaire, ¿qué hubiese pasado si la nariz de Cleopatra hubiese sido más grande o más pequeña? Y qué sé yo, la verdad que no lo sé. Padre, Padre, ¿qué tan grave déjame hago fue? esta, Leo. Sí, dale. Ah, es una pregunta, padre. Quien no conoce su historia, pues, está condenado a repetirla, y eso es un hecho. Plutarco Elías Calles no se levantó un día y dijo, pues hoy no me caen bien los católicos y hoy voy a prohibir el catolicismo literalmente porque fue lo que hizo. Eso tiene un porqué, y ese porqué yo creo que nos podría ayudar a entender el día de hoy. No sé si me puedes platicar por qué Plutarco Elías Calles decide hacer la ley Calles. Bueno, hay que remontarse un poco antes. En el año 1857, que fueron las leyes de la Reforma de Juárez, el indio zapoteco que llegó a la presidencia, el famoso Juárez, se intentaron colocar en esa reforma constitucional del 57 algunos artículos anticlericales, anticatólicos en realidad, ¿no? Eso movió, digo para el que conoce un poco de la historia de México, a un movimiento llamado el movimiento de los religioneros, que fue un grupo de católicos que se levantó, que fue una especie de antecedente de la cristiada, casi 80 años antes. Eh, Se levantó contra estos, hubo muertos y todo en México por este tema. Hasta que llegó don Porfirio Díaz, también masón, como casi el 99% de los presidentes mexicanos fueron masones, públicamente masones. Y don Porfirio lo que hizo fue, dijo, bueno, a ver, si yo persigo a los católicos, estoy persiguiendo al pueblo mexicano. Entonces, aunque también era masón y no estaba de acuerdo con la iglesia, fue bastante más benévolo y frenó un poco la persecución. Pero en el 1917, mismo año de la Revolución Bolchevique, mismo año de la aparición de la Virgen de Fátima, ni más ni menos, se reforma de vuelta la Constitución en México, en Querétaro, la famosa reforma de Querétaro. Y allí entonces se colocan unos 5 o 6 artículos en el plexo jurídico mexicano que tienen que ver con que se refieren a la religión en México. Y se plantea un texto constitucional como de avanzada, entre comillas, como que México va a ser la primera nación en toda Hispanoamérica con una constitución laicista, abiertamente laicista. Bueno, eso es el antecedente de los atentados que suceden en México. En 1914 habían colocado la imagen del cubilete del Sagrado Corazón de Jesús, de Cristo Rey, en el cubilete, ¿se acuerdan? Bueno, eso va a ser el antecedente a que haya atentados contra la Iglesia Católica. Ese monumento después se destruye en la década del 20, antes de la cristiada, y va a ser el antecedente de la ley Calles. Bueno, van a haber atentados a la tilma de Guadalupe, van a haber intentos de parte del gobierno de hacer una iglesia nacional mexicana, la iglesia con el famoso patriarca, se me va a caer el nombre, Pérez, Joaquín Pérez, o el Papa mexicano, le llamaban así, ¿no? A plantear una especie de iglesia nacional mexicana que dura 3-4 meses, no dura nada, ¿no? Pero no surge de un día para otro. A su vez, Calles venía ya de ser gobernador de Sonora, masón, anticatólico total, y entonces nada, él lo que hace es poner en práctica por medio de una ley, lo que ya supuestamente estaba puesto en la Carta Magna, en la Constitución Nacional. Pero es toda una serie de décadas anticatólicas, y por otro lado México va a ser como el conejillo de Indias de Hispanoamérica para instaurar una especie de estado socialistoide, masónico, laicista, y que fue lo que intentaron hacer, de hecho. Padre, usted acaba de mencionar la revolución bolchevique. Y una de las cosas las cuales nosotros nos hemos dado cuenta estudiando es que vemos una línea de conexión podemos empezar con el genocidio de la Vendetta en Francia, el primer genocidio de la historia en la ciudad más católica de Francia. Podemos pasar al periodo de la revolución bolchevique con León Bronstein, León Trotsky, el cual inicia la revolución, acaba con los zares rusos, procede a asesinar a miles de sacerdotes, procede a acabar con el cristianismo ortodoxo que era tan fuerte en Rusia. Y pues pasamos a esta liberación de Iberoamérica, se pudiera decir, dentro de México. ¿Cuáles son esas? Pudiéramos decir que todo es parte de una misma línea de pensamiento, un mismo grupo, el cual pudiéramos decir la masonería. A ver, la historia no es monocausal. O sea, si uno busca nada más que una sola causa de las cosas, no, porque tenemos libertad. Entonces, bueno, es cierto que hay alguien que se llama el príncipe de este mundo,
que es el demonio, no lo digo yo, lo dice Cristo, o sea, el demonio, claro, Satanás, y que es un ángel caído. Entonces, que puede tener influencia en nosotros si lo dejamos, ¿no? Eso es cierto. Ahora, así como nadie se salva por ósmosis, o sea, hay que cooperar la salvación a la gracia, tampoco nadie se condena solo. O sea, entonces la libertad nuestra la usamos para el bien o para el mal. Lo cierto es que en nuestros gobiernos hispanoamericanos, sobre todo después de las independencias, que comienza con en muchos lugares por un movimiento legítimo. Fernando VII estaba detenido, España estaba invadida justamente por los post-revolucionarios franceses con Napoleón en la cabeza, José Bonaparte en la cabeza, y entonces, bueno, buscan tratar de no... El inicio de las autonomías es lícito, lo que pasa que lo que viene después va a ser el apoderarse de un reclamo, o más que un reclamo, de una legítima autonomía, y lamentablemente se van a enfrentar dos grandes corrientes, ¿no? Una corriente más bien masónica, liberal, laicista, anticatólica, y una corriente más católica, más pro-española y todo. Bueno, con el tiempo, desafortunadamente, van a ganar los malos, ¿no? Y por eso entonces todas nuestros países, que deberían ser un bloque prácticamente, desde México hasta Argentina, que hablamos la misma lengua, creemos en el mismo Dios, ¿no? Tenemos sacando las diferencias, si uno come taco, otro come arepa, otro come asado, lo que sea, pero la verdad que yo que vivo en el exterior, yo que soy un exiliado, digamos, cuando uno se encuentra con un mexicano, con un ecuatoriano, con un brasileño, no, porque bueno, es distinto, pero más o menos parecido, te sentís con un hermano. O sea, por más que uno sea el mismo país, pero tenés la misma cultura, digamos, ¿no? O muy parecido. Bueno, eso fue lo que fueron rompiendo, haciendo que fuésemos un montón de países dispersos, pero que aún así nos mantiene unidos la lengua y la fe. Increíble eso. Y padre, tengo una pregunta aquí acerca de, digamos, yo creo personalmente que se ha perdido esa, la pudiéramos llamar radicalización, o esa, yo lo llamaría como ser un soldado de Cristo, en verdad, y tomártelo en serio. Me doy cuenta en diferentes religiones, como puede ser el judaísmo, el islam, como, a ver, a los musulmanes no les puedes decir que Mohammed es un falso profeta y esperes que lo tomes tan tranquilo, como he escuchado a muchos católicos que les dicen que Jesús no es Dios y reaccionan muy pacíficamente y tratan de decir, bueno, es que todas las personas pueden pensar y tu Dios puede ser tal. ¿Por qué se ha perdido esa espada de la cual se habla en la Biblia? ¿Por qué cree usted eso? A ver, el cristiano debe ser pacífico, no pacifista, son cosas distintas. La lengua española es muy rica, ¿no? Entonces, una cosa es ser pacífico, otra cosa es ser pacifista, ¿no? Entonces, la paz, como Jesús nuestro Señor lo dice, ¿no? No he venido a traer la paz, ¿no? Sino la espada. Muchos dicen, no, el príncipe de la paz os dejo, la paz os doy, pero se olvidan de la segunda parte. Pero no os dejo la paz como la da el mundo. La paz del mundo, del pacifista, es de aquel hombre que cuando entra a tu casa un ladrón y quiere violar a tu hija o a tu madre, el pacifista, ¿qué hace? ¿Qué le dice? Sí, como no, señor, adelante, por favor. No, yo tengo que tolerar todas las posturas. No, aún la suya. Aún se vaya en detrimento de mi hija o de mi esposa. No, o mi madre. O sea, el pacífico no buscará la violencia, pero si no le queda otro, le romperá la cabeza con un palo o con lo que tenga a mano. Es lógico, ¿no? Bueno, algo análogo sucede también en la iglesia. Nosotros en las últimas décadas se nos ha educado en una especie de pacifismo católico a lo que dé lugar. O sea, que uno no puede reaccionar ante nada, ni ante nadie, ¿no? Bueno, un momento, o sea, hay cosas a las que me pueden ofender a mí en lo personal, y ahí sí podré yo poner la otra mejilla, como Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Aquel que te abofetea en una mejilla, póntame en la otra. Pero si me estás tocando a un tercero indefenso, a mi patria o a Dios, no solamente que yo no puedo, sino que no debo, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de cuando uno va caminando por la calle, va un novio con su novia caminando por la calle y pasan tres muchachotes grandotes y cuando pasa la novia le tocan el trasero. ¿Qué le dice el novio a la novia? Ah, querida mía, pasemos de vuelta si ponemos la otra mejilla. No,
aunque sean 3 grandotes, no me queda otra opción que, bueno, aunque me bajen un par de dientes. Y bueno, ahí está la hombría, esta parte del honor del varón, ¿no? Del hombre. Entonces, una cosa es ser pacífico, otra cosa es ser pacifista. No es lo mismo. Y sí, considero que nosotros hemos lamentablemente tenido una malformación en esto, que no es la misma que tenían los católicos hace 100 años o nuestros abuelos, ¿no? Que bueno, si había que plantarse ante el mundo, había que plantarse, mi amigo, ¿qué va a ser? Así es la vida del hombre. Padre, regresando un poquito a la guerra cristera, es que a mí me gustaría entender para que las personas que nos están escuchando también entiendan, los miembros de la familia, como les decimos a los que nos escuchan, ¿por qué Plutarco Elías Calles? ¿Por qué la masonería internacional, que es un órgano, es internacional? Quien diga que la masonería es nacional, pues está mintiendo a mi perspectiva. Enemiga del nacionalismo es la masonería. ¿Por qué crean una sociedad mexicana sin Dios? ¿Por qué? ¿Qué ganan? Porque porque no es que ellos buscasen una sociedad mexicana sin Dios. Los masones no son ateos, técnicamente hablando. Son teístas, pero son anticatólicos, que es distinto. O sea, ellos son relativistas, ¿no? Entonces van a plantear que existe un Dios, pero que ese Dios no puede encajarse o encasillarse nada más que en el Dios, el único verdadero que se reveló, que es Jesucristo el Señor, ¿no? Entonces, te van a decir que eso es atrasar a la gente, es impedir que el país avance, que solamente las sociedades que viven en una especie de pluralidad religiosa pueden avanzar. Entonces, la católica es una sociedad que tiene que estar siempre, digamos, llevada hacia el fracaso. Entonces, buscaban una especie de independencia del pueblo mexicano de aquello que era su alma, que es ni más ni menos que la vida de Dios, la vida del alma, ¿no? La vida de Cristo, la vida en Cristo. Entonces, consideran ellos, pues una secta, por las dudas, por la que no sé, pues una secta condenada por la iglesia. O sea, no se puede ser católico y ser masón. O sea, es como querer ser, no sé, un cuadrado y un círculo al mismo tiempo. No se puede. O es una cosa o es la otra. Por eso está condenada hace ya siglos. Y por eso es que, bueno, hoy por hoy la gente capaz que cada vez sabe menos de la masonería, porque yo lo decía antes de modo irónico, como muchas veces hablo, es que hoy todo el mundo se volvió masón. O sea, hoy ya no hace falta ser masón, me parece, porque no tiene mucho sentido. Es como volverme parte de, no sé, de un movimiento pero que ya, porque la sociedad es masónica. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. Aún es masónica sin saberlo. Los católicos, muchos católicos son masones sin saberlo. No hace falta que se adhieran ni que pongan el compás con la escuadra. El católico que te dice que todas las religiones son iguales, que que Dios se salva en cualquier religión, sin hacer ninguna distinción, ¿no? O que yo tolero todos los pensamientos. No, yo tolero a todas las personas, pero combato muchos pensamientos. Si uno me dice que hay que fomentar la pedofilia, yo no por eso voy a estar diciendo, qué bueno, ¿cómo no? Me encanta. Yo opino creo que todas las opiniones son respetables. No, mi amigo, no. voy a combatir tu postura, ¿no? Bueno, pero creo un poquito eso. La masonería creía que era imposible, según sus principios, que es una especie de iglesia invertida, eso es la masonería, que era imposible que México siguiese siendo católico y a su vez avanzase como país, como sociedad. Por eso había que limitar el accionar de la Iglesia Católica o reducirla, a la Iglesia Católica, a una especie de culto más, entre comillas, como que cada uno haga en su casa lo que quiera. Ok. Justamente te comenté al principio que estaba leyendo un poco de Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, si no me equivoco, es beato de los laicos mexicanos. Es beato de la Iglesia Católica, es el paso anterior a que sea declarado santo, y a su vez es el patrono del laicado mexicano. Patrono del laicado mexicano. Le quiero preguntar, padre, lo que yo tengo entendido de Anacleto es que él nunca estuvo tan a favor de agarrar las armas. Él era una persona que estaba a favor de la acción social, que justamente aquí tengo un libro donde juntan varios escritos de él que se llama así. Y lo que yo entiendo es que él hacía un gran énfasis en preparar a la población. Era enemigo del liberalismo, que, bueno, él decía que ya estaba muerto. Vemos que como que está resucitando y ahorita vamos a llegar a ese tema sobre todo de Argentina y de otros países. Pero él era muy, muy preciso al mencionar que había una gran necesidad de educar. Y bueno, y sabemos que pasó un martirio, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito de él, su papel en la guerra cristera, porque muy pocos lo conocen. Nosotros hace un año no lo conocíamos bien. Bueno, sí. Anacleto González Flores, entonces dije que era
un laico mexicano que va a morir, me parece que fue en el 27, que muere 27 o 28, en medio de la guerra cristera. Y fue uno de los que prefirió dar la batalla desde el punto de vista pacífico, pero no porque fuera pacifista. Él consideraba, y me parece que está bien, está muy bien lo que hizo, que algunos tenían que tomar las armas y otros tenían que dar la pelea sin las armas, para que no se dijese que eran todos unos belicistas y unos locos y justamente unos fanáticos, ¿no? Anacleto no estaba en contra del uso de las armas, para nada, al contrario. Pero él decía, bueno, algunos tenemos que dar la batalla intelectual. Y la batalla, y a mí no me gusta usar la palabra estaba dedicado a lo social, porque hoy lo social se entiende como nada más que el tema de los pobres, darle de comer a la gente, que yo digo, no, eso no. Digo, son palabras que se pueden se pueden malentender. Estaba dedicado a el apostolado de la inteligencia, si queremos, o el apostolado de la cultura. Por eso lo llamaban el maestro con M mayúscula, ¿no? O sea, el maestro Anacleto González Flores. Un hombre con una palabra tremenda, una pluma espectacular. Por eso en su tumba estaba escrito Anacleto González Flores, vita verbo et sanguine docuit. Significa, enseñó con la vida, con la palabra y con la sangre. ¿Mm? O sea, enseñó con esas tres cosas, con la vida, con la palabra y con la sangre. Y él entonces entendía que había que dar esa batalla cultural, como le podemos decir ahora, ¿no? Sobre todo dándole coraje y fuerza y ahínco al pueblo mexicano para que no se ablandase ante esa persecución que venía del otro lado, ¿no? Que no es que se levantara un día, así como no se levantó un día para otro calles para matar católicos, tampoco de un día para otro se levantaron los cristeros a defender la fe. O sea, nadie reacciona por nada, ¿no? Bueno, ¿cómo muere Anacleto? Anacleto muere por una emboscada, lo detienen junto con los hermanos Vargas, que eran dos hermanos que eran mecánicos, eran gente sencilla. Y cuando están a punto de ejecutarlo, les dan una especie de deseo, de cumplir un deseo de última voluntad. Uno de los hermanos Vargas dice, sí, yo quiero un confesor, que venga un cura porque me quiero confesar. Y Anacleto le dice, no, mi hermano, no es tiempo de confesarse. Es tiempo de perdonar, más que de pedir perdón. Tu misma sangre te purificará. Y ahí le dice a los verdugos, ¿no? Oigan por segunda vez las Américas este santo grito. Yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Bueno, ¿por qué dice Anacleto? Escuchen por segunda vez las Américas este santo grito, porque algunas décadas antes había muerto mártir de la masonería un gran presidente que tuvo el país de Ecuador, que fue don Gabriel García Moreno. Muere a las puertas, saliendo de la catedral de Quito, en Ecuador, un hombre excepcional, un santo varón, y lo mata la masonería, que se atribuye el crimen, por cierto. Y antes de expirar, dice, yo muero, pero Dios no muere. Entonces, por eso Anacleto dice esa última frase igual que conocía la historia. Entonces, bueno, ese fue el ejemplo gigantesco de Anacleto González Flores, por eso fue después beatificado, por cierto, porque murió mártir, ¿no?, de Cristo, y junto con él también murieron los hermanos Vargas, que también fueron beatificados, los beatos hermanos Vargas. Eso es un poquito Anacleto, pero no es que estuviese en contra de la violencia. Algunos lo han querido usar como el Gandhi mexicano, entre comillas. No, eso no entiende nada. Es que él decía, algunos deben dar la batalla violenta, que es totalmente lícita, es una guerra, y algunos debemos dar la batalla también cultural, en dos ámbitos distintos. Padre, este tema se me hace bastante jugoso y especialmente porque recientemente en los Estados Unidos vi un debate que hablaron justamente acerca de esta parte, acerca de la violencia, acerca de cómo se debería de responder. Y Charlie Kirk, que en paz descanse, era cristiano protestante, y él cuando le preguntaron acerca de la pena de muerte, él respondió, la ley del talión, ojo por ojo. Este statement que él hizo es diferente al que usted acaba de hablar de. A ver, son cosas distintas. La ley italiana, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, es una ley del Antiguo Testamento, ¿no? No es así entre nosotros, entre los cristianos, ¿no? No es que porque me engañaste una vez en el negocio, te voy a engañar de vuelta en el negocio. No es porque me robaste a la mujer, yo te robo entonces a tu hija. No. No se puede aplicar así de ese modo. Eso no es cristiano, eso es talmúdico en todo caso, es judaico, pero no es católico. Entonces, pero también es verdad que la pena de muerte
¿sí? Así como la guerra justa, así como la legítima defensa cuando alguien te quiere atacar, como decíamos antes, en todos los regímenes de cristiandad siempre estuvo validada. No va en contra de lo que se creyó durante 2000 años de historia de la Iglesia, ¿sí? Digo más, el régimen de prisión perpetua, de cadena perpetua, es un régimen no cristiano. Es un régimen inhumano. Al menos según cómo están planteadas las cadenas perpetuas de hoy en día, que a una persona lo encierran como al Chapo Guzmán, pobre tipo, y, o sea, no digo pobre tipo porque es un miserable, no, pero digo pobre tipo porque está encerrado de por vida. Y ¿por qué? Porque el hombre está hecho para la libertad, no para estar encerrado. Por eso es que es mucho más humano, a mi entender, y lo ha sido para la iglesia incluso durante años, que alguien le dé la posibilidad de arrepentirse, de confesarse y todo, y de si fue culpable, y de terminar con su vida, y no encerrarlo, que termina siendo una especie de escuela de vicios, la cárcel, donde el tipo se vuelve loco, ¿no? Pero bueno, pero no es el principio no es la ley del talión, sino que es el principio del bien común. Como Santo Tomás lo plantea, si un miembro está putrefacto en tu cuerpo y no te queda otra opción que cortarte un dedo, porque si no te cortas el dedo te vas a terminar muriendo, y bueno, análogamente, es una analogía, un miembro, un violador serial, un pedófilo, lo que fuere, un tipo nefasto, que hace daño a la sociedad y que a su vez no se va a recuperar, bueno, más vale que se lo quite y no que se lo deje. ¿Mm? Padre, creo que hay mucho desconocimiento por parte de los cristianos de, no sé si llamarlos los enemigos de Dios, enemigos de la iglesia, enemigos de la doctrina. Ahorita me ayudarás tal vez a definirlo un poquito mejor con palabras, pero al menos a lo que yo considero, el liberalismo fue primero que el socialismo, al menos como movimiento político. Y el liberalismo es enemigo del catolicismo, ¿no? Del cristianismo, porque permite, pues, a grosso modo, que todo está bien, no hay nada de correcto o incorrecto, libertad, 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 que al final es todo lo contrario. Los masones eran liberales, ¿no? Benito Juárez era liberal, todos estos personajes, pero también el socialismo es enemigo del catolicismo. Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Entonces, por pura lógica, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que un católico puede ser liberal o socialista? No, no, es imposible. ¿Estamos de acuerdo? Como el comunismo están condenados por la iglesia, y bien condenados que están, ¿no? Distinto es que algunas cosas del liberalismo o algunas cosas del marxismo, del comunismo, sean lícitas y verdaderas. A nadie le atrae lo malo. Porque, ¿a qué le atrae a un joven o no tan joven del comunismo? Y bueno, a ver, que la lucha social, porque los pobres están viviendo mal y todo, o el trabajador que está trabajando 14 horas por día, que no tiene vacaciones, bueno, pobre, puede tener un salario digno, unas vacaciones, puede estar con su familia. Te atrae lo bueno, nunca te atrae lo malo. ¿Qué atrae a un joven del liberalismo hoy en día? Bueno, que está cansado del populismo, del estatismo, de que toda la gente, hay mucha gente que no trabaja y que cobra un sueldo, que uno se rompe el lomo trabajando y cobra uno lo mismo que el otro. Entonces, no, un momentito, mejor vamos al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, etcétera. Bueno, en fin. Ahora, el liberalismo como ideología, y no hablamos nada más que de economía, porque mucha gente cuando escucha hablar de comunismo o de liberalismo, es tan pequeña el paradigma que tiene en la cabeza de inteligencia, que solamente cree que el liberalismo, cuando uno habla de liberalismo o de marxismo, está hablando de economía. O sea, reduce la ideología a una parte, que es la meramente material. El tema del liberalismo está mal de fondo, porque, así como el marxismo es lo mismo, porque ambos parten de un mismo principio, que es el principio de inmanencia. O sea, de permanecer en el yo. Así como el bien supremo para un liberal es la libertad, pero nunca te dicen para qué. La libertad es la capacidad de hacer el bien, no de hacer el mal. O como para el marxista, el principio elemental es el Estado o la materia. ¿Okay? Entonces lo único que existe tiene que estar todo dentro del Estado, nada fuera de él. Bueno, los dos parten de un principio, que es el principio de no trascendencia, que es la inmanencia, el quedarse en el propio yo, o en la propia subjetividad, sea esa personal o sea estatal, para el marxista o para el liberal, ¿no? Y después de ahí se desprenden las consecuencias. Por eso Dostoyevsky, un gran pensador ruso, decía que de padres liberales surgían hijos comunistas. No por una especie de rebeldía del comunista contra el papá, o el complejo de Edipo mal entendido, o el de Electra, o quien fuera. No, sino porque la matriz es como dos caras de la misma moneda.
Entonces, muy fácilmente uno puede pasar de uno a otro. Uno endiosa la libertad sin saber para qué. Otro endiosa el Estado sin saber para qué. Entonces, por eso son dos ideologías, es decir, dos sistemas cerrados de pensamiento independientes de la realidad. El último libro que yo publiqué se llama así, Ideologías. Son 10 capítulos cortitos sobre qué es el liberalismo, qué es el marxismo, qué es el ecologismo, qué es la ideología de género. Bueno, con las fuentes para que uno pueda después ampliar, ¿no? Y habla un poquito de esto, de cómo todas las ideologías modernas parten siempre de ese principio del yo, de la autosuficiencia del propio yo. Padre, usted como católico, sacerdote católico, como argentino, ¿qué opina de Javier Milei? Le pregunto por el que yo la verdad al principio lo apoyaba, tal vez por ignorancia, tal vez porque no estaba informado. De hecho, cuando insultó al Papa Francisco, me parece, que le dijo que era el representante del maligno en la tierra, yo inclusive busqué maneras y argumentos para tratar de justificar lo que le dijo en mi mente, diciendo que el Papa Francisco tal vez era muy tibio y que la batalla cultural, y bueno, ahorita pues los hechos dicen otra cosa, ¿no? Milei judío, sionista, bueno, mil y un temas, pero le quiero preguntar, ¿qué opinas de Javier Milei? Bueno, opino lo mismo que opinaba hace 4 años. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero publiqué un video que se hizo muy viral, que por el cual él a mí no me tiene mucha simpatía, hablado incluso en contra públicamente en contra mío, pero cuando él era todavía ni siquiera, creo que era recién diputado, yo supe claramente que este hombre iba a llegar a ser presidente de la nación. Lo supe. No soy profeta. Veía más o menos un poco las causas y veía a los jóvenes y veía el desastre, el abismo que era el otro lado. Por cierto, que era mucho peor, claramente que sí, para mí. Y publiqué un video que se llamaba, sigue estando todavía en YouTube, que se llama Javier Milei visto por un sacerdote católico, ¿no? Que lo único que hacía era tomar videos de él, tomar la plataforma del partido que tenía, porque sabía que iba a llegar a la presidencia. Había intentado contactarlo personalmente para hablar con él, porque él tiene muchos reclamos que son ciertos y son válidos. O sea, reitero, a nadie le atrae lo malo, sino le trae lo bueno que tiene, ¿no? No pude lograr hablar con él personalmente, entonces, bueno, me vi obligado en conciencia a sacar ese pequeño video porque me daba cuenta que este hombre iba a llegar a ser presidente. Eso era 3 años antes o 2 años antes de la presidencia, ¿eh? De que ni siquiera él se postulase. Lo digo por las dudas. No soy ningún genio, pero me daba cuenta. Eh, y lo mismo que dije ahí lo digo ahora, que es un liberal que lleva al liberalismo a sus últimas consecuencias. Es totalmente lógico en su pensamiento, 100% lógico. Creo que es un tipo honesto desde el punto de vista intelectual, o sea, pero que está equivocado. Eh, y los peligros que yo planteaba del tema del sionismo y todo lo demás es lo mismo que después se vinieron a ver 3, 4 años después. Así todo, el abismo que había del otro lado pero tan grande, era tan grande que la gente terminó volcándose a esto porque, bueno, qué sé yo, a ver, entre la ideología de género imperante que había y después que te lo planteen como algo, bueno, listo, que eso ya se deja de subvencionar. No por una cuestión de que crea que esté mal per se, sino porque crea que no hay que pagarla con el Estado. O sea, es un motivo distinto. Qué sé yo, el tema del aborto hayan tratado de dejar de desfinanciar las empresas o casas que se dedicaban a esto. Bueno, listo, a mí no me gusta hablar nunca del mal menor, pero me parece que eso era un bien posible al cual muchos argentinos se terminaron volcando, aunque algunos compraron un paquete sin haberse dado cuenta de la letra chica. Bueno, creo que ese fue el error, ¿no? Era tan grande la obnubilación que había por el espectáculo, a su vez también y todo, y a su vez por las cosas buenas que pudo haber tenido, y tiene, por cierto, que, claro, compraban, compro, y no se daban cuenta que también, bueno, eso también compraste. Padre, una de las cosas las cuales a mí se me hacen muy interesantes, bueno, no interesantes, se me hacen terribles, de hecho, y de hecho creo que incluso debe de haber algún conflicto interno al respecto de esto, es que, a ver, el judío es judío en todo el mundo. Es decir, Javier Milei va a ser judío antes que argentino. Un judío en México va a ser judío antes que mexicano. Y también noto esa similitud entre el masón va a cumplir los propósitos y los intereses de la masonería antes que los intereses del país. Nos hemos dado cuenta a través de la historia. No es ninguna teoría conspirativa. Entonces,
¿Usted no cree que hay un conflicto entre pues, la ideología del sionismo, la ideología que muchos judíos comparten al respecto de liderar una nación o llevar un país, llevar un conjunto de personas? Bueno, a ver, en primer lugar, Javier Milei no es judío, es bautizado católico. O sea, eso hay que decirlo. No importa de dónde venga su procedencia, pero. Y después que tampoco él ha sido totalmente aceptado por los judíos. Esto es una realidad, digamos, ¿no? Es más, yo lo dije hace un par de años, lo sostengo de vuelta. Eh, a él mucho no le cae muy divertido a muchos judíos esa sobreexposición que él hace, ¿no? Porque a su vez también, si algo le llega a salir mal, puede salir un tiro por la culata y hasta ser un foco de verdadero antisemitismo. Más en Argentina, donde hay una historia bastante fuerte con el tema este, el antisemitismo está condenado por la iglesia, por cierto, ¿no? Porque cuando hablo de antisemitismo digo antijudaísmo, ¿no? Porque semita también puede ser una persona de Arabia Saudita. Digo, para aquel ignorante que cree que solamente semitas son aquellos que son judíos. El problema de fondo no está tanto en eso, está en que también incluso entre los mismos judíos hay judíos sionistas y judíos antisionistas. Yo volví hace un mes de Tierra Santa y me encontré con muchos judíos antisionistas, con muchos judíos que estaban en contra de la guerra con Gaza, con el tema de Gaza, anti-Netanyahu. Entonces, digo, porque así como uno dice los masones o los musulmanes o los judíos o los católicos, ¿no? Y no es un bloque. O sea, de vuelta, la historia no es tampoco tan sencilla, ¿no? Entonces, hay que plantear, más que juzgar personas, hay que juzgar acciones. Ahora, si la pregunta es si el sionismo va en contra un poco del nacionalismo, bueno, yo diría que no, porque el sionismo es un nacionalismo para los israelitas. O sea, es como si le pusiéramos el nombre X. Cuando digo nacionalismo con C, no con Z, por las dudas, para que nadie se confunda, ¿no? Digo, el patriotismo, ¿no? Así como si uno le pusiera de nombre al nacionalismo mexicano el pepitismo. Bueno, ¿el pepitismo está mal? No, el pepitismo está bien para los mexicanos. Pero un mexicano y es nacionalista y trata de buscar el bien de su patria, o sea, que no te ponga la pata encima, por lo menos los otros países, y un guatemalteco o un norteamericano también está bien que sea patriota y que sea nacionalista en ese sentido de la palabra, en cuidar su propia patria. Yo no estoy en contra de que un judío, de un israelí, cuide su propia patria, per se. Me parece algo que hasta es de orden natural, digamos. Ahora, el tema es que no me pongan la pata encima a mí y que me dejen vivir en paz también a mí, que no me gobiernen también a mí. Punto. Es una ideología política, al final de cuentas, ¿no? No tiene nada que ver ni con la religión o con la raza, ¿no? Por eso te encontrás que hay gente que es sionista o que es prosionista, que es católica y que es mexicana. Que eso, padre. Digamos, una duda la cual yo tengo genuinamente es, digamos, el catolicismo, nuestro Dios es Jesucristo, Dios, creador del universo. Y acabo de mencionar cómo, digamos, el antijudaísmo, se le pudiera llamar, está prohibido por la Iglesia Católica. Así como está prohibido el anti-islamismo o el anti lo que sea. Ok, Uno no puede estar en contra de las personas. Uno puede estar en contra, en todo caso, de las ideologías. O puedo decir, bueno, a ver, yo estoy en contra de. Y voy a predicar en contra de que Mahoma es el verdadero profeta. Obviamente que no, es lógico. O que uno puede salvarse sin ningún problema dentro del judaísmo, lo que sea, sabiendo que Jesucristo llegó y es el Mesías y esperado por ellos, ¿no? Ok, entonces ser anti-islam o antijudaísmo es no estás diciendo en contra de la ideología, pero estás yendo en contra del musulmán o del judío. Lo que no se puede hacer de ninguna manera, está condenadísimo, es perseguir a alguien o estar en contra de personas por el solo hecho de que sean de una raza, de un color de piel, de una religión o lo que fuera. Yo no puedo ir en contra de un mexicano porque es mexicano. Es una locura. O sea, Pero digamos, en contra de las ideas del islam o del judaísmo, yo como católico, exacto. eso es a lo que yo me refiero, de que el digamos, yo católico estoy nunca. en contra de las ideas del judaísmo y Correcto, del el islam. católico va a intentar argumentar y combatir aquellas ideas que sean contrarias al orden sobrenatural o al orden natural. Vengan de donde vengan. Así vengan también desde la iglesia. Desde una persona que sea católica, bautizada. Pero, por ejemplo, padre, decir todos los judíos me caen mal porque son judíos, eso ya sería algo prohibido por la iglesia, ¿estamos de acuerdo? A ver, la iglesia no juzga el interior de la persona y ni los gustos personales.
Así como si dijeras, todos los lituanos me caen mal. Y bueno, ¿qué quiere que haga? O todos los groenlandeses o todos los americanos me caen mal. Y bueno, yo no puedo juzgar eso. Ahora, me parece que decirlo incluso en público, hoy pueden malentenderse, porque hoy por hoy te pueden decir cualquier cosa por esos temas. Así como todos los, no sé, todos los gordos o todos los enanos o todos los rubios, me caen mal los rubios, así como vos, no sé, todos los rubios me caen mal, me parece. Bueno, no sé, así como yo, así como, bueno, pero es que justamente, o sea, el reduccionismo del grupo, de lo particular a lo grupal, es falaz en lógica. ¿Mm? Padre, una pregunta. Ahorita le estamos platicando de liberalismo y le comenté que los escritos de Anacleto decían que el liberalismo estaba muerto hace 100 años y hoy parece como que revivió o que lleva unos años reviviendo. Yo lo que creo que pasó, igual y ahorita me dará su opinión, es que 1920, 1930 el liberalismo estaba siendo opacado totalmente por el socialismo y llega una nueva corriente que tal vez ya estaba despertando en unos países, los nacionalismos, que ahorita los mencionó, padre. Tenemos el caso de Alemania, Italia, España y de seguro muchos países más, pero esos son los más populares, ¿no? Y el liberalismo y el socialismo salían contra estos nacionalismos. Y de hecho, pues hasta literalmente los nacionalismos fueron pésimamente vistos y son muy mal vistos por muchas personas el día de hoy. Y como que el único nacionalismo que se permite es el sionismo, ¿no? Como que el único que dice soy nacionalista, pues parece que es un poquito Israel, ¿no? Bueno, y Estados Unidos un poquito ahí más o menos, como que están jugando un poquito el presidente Trump, muy amigo de Israel. Pero mi pregunta es, y es algo con lo que choco mucho con la gente y tratamos de construir esto, estoy leyendo la doctrina social de la Iglesia Católica y saber si no podemos ser socialistas ni podemos ser liberales, eh, cómo nos podemos empezar a organizar? ¿Cuál es la forma correcta que usted ve que como católicos podemos lograr un cambio? Porque es lo que queremos y pretendemos hacer. Pero luego los socialistas nos tachan, neoliberales, ¿no? Aquí en México esa palabra les encanta. Y los neoliberales decimos algo como que parece medio socialista y nos dicen, ustedes ya son socialistas. Entonces, ¿qué opiniones tiene acerca de esto? Bueno, a ver, pasa que la palabra nacionalista quedó como encerrada dentro del nacionalismo con Z. Por eso le decía antes con C, ¿no? O sea, los nazis. O sea, un nacionalista es un nazi, más o menos, para mucha gente. Por eso es que justamente acá en Estados Unidos se utiliza más la palabra patriota, que a final de cuentas es una virtud, la de patriotismo, la de amar a la patria, ¿no? Amar la tierra de los padres, los patriotas. La palabra, cuando uno habla de nacionalismo, me parece a mí, hay que delimitar bien qué está entendiendo, si no se van a creer que uno es un nacional socialista, ¿no? Pero el nacionalismo es simplemente eso, es el amor a la patria, es parte de la virtud cardinal de la justicia, o sea, el tratar de devolverle a la tierra de nuestros padres lo que nos ha dado, simplemente. Y estoy de acuerdo, sí, algunos, o algunos están en contra de todos los estados, menos del Estado de Israel, por ejemplo, como Milei. ¿No? Sí, está en contra del Estado, pero de algunos no. Bueno, eh, lo cierto es que está muy bien que cada tierra cuide su propia cultura, su propia, incluso aún estando equivocados desde el punto de vista religioso. O sea, si yo fuera árabe, por ejemplo, y naciera en Arabia Saudita, y estoy convencido que mi religión, la única religión verdadera es el Islam, y pues deberías defenderlo. Y defender tu religión, tu patria, no tiene nada de malo. Bueno, estás equivocado porque lamentablemente no tuviste la gracia de escuchar el Evangelio, quizás. Pero es de orden natural defender lo que uno posee. Claro que sí. Mm. Padre, porque pasa algo. ¿Cuál, Déjame cuál preguntártelo. es? Dale. Pasa algo en los países, por ejemplo, ahorita lo acabas de mencionar, como árabes, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Leo y yo, fuimos a Dubái hace 1 o 2 años y ahí te das cuenta, en Dubái, bueno, Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en esos países que cuando llegas automáticamente como que se te cambia el chip y podrás ser muy católico, pero sabes que no vas a ir por la calle gritando Viva Cristo Rey por respeto, pero como que por respeto y por miedo a que pues, te corten la cabeza o te apedren o lo que sea. Ellos defienden mucho ese tema porque es su tema cultural, es su religión. Pero nosotros pretender exigir ese mismo respeto en nuestra tierra, en un país, vamos a decirle México, que el 70 y tantos por ciento de la población es católica y falta sumarle la población cristiana, suena como que nosotros somos extremistas. No sé si ves lo que estoy tratando de decir, no sé cómo lo... Pasa que volvemos de vuelta al discurso anterior, al tema del pacifismo, ¿no? Que nos han castrado.
estamos castrados, somos eunucos. Entonces, cualquiera que diga, bueno, por eso hay todo un trabajo cultural de reformateo para volver al sentido común y decir que no está mal que uno exija, así como cuando uno dice, mi casa, mis reglas. Mi casa, mis reglas, no pasa nada. O sea, si venís a mi casa y en mi casa se come con cuchillo de tenedor, o en mi casa tenemos la costumbre de rezar antes de comer, y bueno, amigo mío, si no, ahí está la puerta, no pasa nada. Váyase por otro lado. Tenemos la costumbre en mi casa de cuando entramos nos sacamos los zapatos, pongámosle, ¿no? Tipo chino. Bueno, mire, si no le gusta, no venga a la casa, no pasa nada, no venga a la casa. Es como pasa acá en Estados Unidos. Hay gente que viene a Estados Unidos a trabajar, ¿m? Sea que viene legal o ilegal, no importa. Pero ahí uno rompe todos los estereotipos o clichés típicos de lo racial. Ah, no, porque somos latinos no podemos avanzar y qué sé yo. No es que porque somos latinos no podemos avanzar. Uno trae a un latino a Estados Unidos, a un hispano, sobre todo sin documento, o con documento, pero sobre todo sin documento, y el hispano que en México o en Argentina cruza la calle en semáforo en rojo, estaciona en cualquier lugar, tira la basura en el piso, qué sé yo, se ordena como un soldado al segundo que cruzó la frontera. Y cruza el semáforo cuando tiene que cruzarlo, y tira el papel en el cesto. ¿Y por qué? No es un tema racial, es un tema cultural. Entonces, algo análogo pasa con lo que es un tema cultural de fondo, que hay que cambiarlo. Y se puede cambiar. Pasa que exige tiempo, exige disciplina, exige repetición, como todos los hábitos, ¿no? Como todos los hábitos. Esto que estamos haciendo nosotros, que capaz que alguno después lo escucha, alguno entrará por acá y saldrá por acá. A otro lo escuchará y dice, wow, estos locos tienen razón. En algo tienen razón. Padre, mi pregunta anterior era que, y esta es una idea que he traído en mi cabeza por bastantes meses. ¿Cuál es el plan de Jesús con el catolicismo? El que el catolicismo llegue a través de las fronteras, es decir, que llegue a Medio Oriente, que logre convencer a los árabes de la verdadera religión, porque pues está correcto decir que el catolicismo es la verdadera religión dentro de la Iglesia Católica. Ajá. Exactamente. Entonces, ese es el plan final del catolicismo, que el mundo sea un mundo católico. Bueno, no es el plan del catolicismo, es el plan de Cristo, Dios hecho hombre, ¿no? O sea, Marcos 16. Ir por todo el mundo anunciando el evangelio, aquel que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. No es un invento de los curas esto. Es un invento de Dios hecho hombre. El verbo de Dios hecho hombre, Jesucristo Señor, ¿no? O sea, es su testamento. Ese sermón es el previo a la ascensión. Antes de eso dice eso y después sube a los cielos. Es un mensaje para todo cristiano. Cuando digo cristiano, digo de modo genérico. Católicos, cristiano y católico es lo mismo. Lo que pasa es que nos llamamos católicos para diferenciarnos de los sectarios, de los protestantes, que han usurpado ese término, ¿no? Pero bueno, pero cristianos somos todos en realidad. Los únicos cristianos verdaderos son los católicos. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es que todo el mundo se salve. Esa es la idea, ese es el plan de Cristo. Evangelio de San Juan. Este es el deseo de mi Padre, que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. El tema es que no todos quieren salvarse. O algunos no quieren que otros se salven porque no van a predicarla a ningún lado. O algunos no les predican ni a los que tienen al lado siquiera, porque tienen respeto humano, porque tienen miedo, porque son cobardes. Entonces no tienen ni siquiera la hombría para hablar de Jesucristo entre sus amigos, en la universidad, en el trabajo, donde sea. Y después se quejan porque hay muchos sectarios, muchos protestantes. Y mi amigo, ¿cómo no va a ver si usted cuando se sienta ahí es un mundano más? Se te pasa la vida, Padre, en breve te morís. Perdón. hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados, de hecho son dos, pero la voy a transformar un poquito y voy a meterle un poquito más de sazón. En el Evangelio de Mateo, me parece, de San Mateo, viene una cita que la verdad no recuerdo el número, pero dice más o menos así, que no todo el que le diga Padre a mi Padre entrará en el reino de los cielos, sino el que haga las cosas que agradan a mi Padre. Diciendo esto que viene en la Biblia, y fue muy claro nuestro Señor Jesucristo al decir esto, ¿qué son esas cosas que agradan a nuestro Padre que podamos hacer los católicos que no estamos haciendo? Que veas que haya una clara ausencia de. ¿Cuáles serían ese consejo que tú le darías a todos los católicos para agradar al Padre? Por empezar, el único modo de agradar al Padre es cumpliendo los mandamientos. O sea, si uno
Es como el joven rico que le dijo, le preguntó al Señor, Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? ¿No? Cumple los mandamientos, le dijo el joven. Pero entonces dice, bueno, eso yo ya lo hago desde mi niñez, desde mi juventud. Bueno, entonces si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, hazlo a los pobres y después sígueme. Bueno, o sea, lo estoy llamando una vida de mayor intimidad, la vida religiosa, la vida sacerdotal, ¿no? Bueno, algunos tienen esa vocación, alguno puede tenerla. Es una gracia enorme, pero si no, ¿qué es lo que no estamos haciendo para, bueno, que agrada al Padre? Y es cumplir los mandamientos. A ver, vivir como otro Cristo. Vivir esta vida que es una prueba, al final de cuentas, intentando mirar de cara al sol, de cara al cielo, ¿no? Y no a la tierra, porque al final de cuentas esto van a ver ustedes que tienen 20 años menos que yo, esto se acaba muy rápido, pero muy rápido. Entonces uno tiene que hacer que esa redención que Cristo nos trajo sea aplicable para nuestras vidas. No basta con creer en Jesucristo como decían los protestantes, cree y peca fuertemente, decía Lutero. No. Creer y que esa sangre del Cordero se me aplique en mi vida. ¿Y cómo se me aplica? Y bueno, viviendo una vida cristiana de verdad y no una vida mundana. Y si me equivoqué, me confesaré y seguiré adelante. Pero y tratar de proclamar a Jesucristo en el ambiente que Dios te haya plantado. Donde uno esté puesto, ahí tiene que proclamar a Jesucristo sin medias tintas, sin temores. ¿Mm? Y padre, ¿quién es la persona más increíble que ha conocido en su vida? Jesucristo. Enorme. La segunda persona de la Trinidad. ¿La Trinidad es persona? La Trinidad son 3 personas. El Padre personas. es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en 3 personas distintas, la segunda persona es la que se hizo hombre. Por eso cuando nos hacemos señal de la cruz, decimos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo una cruz, porque tanto Dios es Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Así como 3 llamas, decía San Patricio, el famoso evangelizador de Irlanda, 3 fosforitos, 3 llamas distintas, es un solo fuego, aunque en 3 fósforos distintos. Excelente, padre. Padre, pues le agradecemos muchísimo. Estoy seguro que nuestra audiencia va a amar este episodio. Van a tener muchas dudas. Igual, ahorita como dato curioso, yo ahorita estoy en Querétaro y mencionó la Constitución de 1917. Aquí tiene su casa cuando requiera, igual en Ciudad de México. Muchas gracias. Y estamos al pie del cañón, padre. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Nos quedamos tantito. Sí, dígame. Nos quedamos tantito ahorita que cortemos para que se suba todo, ¿vale? Dale. Un minutito. Perfecto. Y pues, a la audiencia, muchísimas gracias por quedarse a este punto del video. Comenten Y si sus nos puede dar una preguntas. bendición el padre. Sí, claro que sí. También, por Claro, favor. A claro. todos nosotros. A los que son católicos y a los que no también, que se la aguanten, pero le va a venir bien, ¿sí? El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.